Educación con sentido. Dirigido por el padre José Víctor Orón, sacerdote y educador. Pues muy buenas noches a todos nuestros radioyentes. Bienvenidos aquí al programa Educación con Sentido en Radio María. Como siempre digo, pues este espacio que quiere ser una pequeña comunidad de educadores, de profesores, de padres de familia, todos pues bien preocupados por la educación, ¿no? Cómo poder hacerlo lo mejor posible con la siguiente generación y que este mundo pues vaya siempre dando un pasito adelante, sobre todo cuando vemos ahora tantas cosas en las que parece que es difícil dar pasos adelante. Pues bien, se puede y la educación lo hace, ¿no? Muchos pensadores siempre han preguntado qué hace falta para cambiar, ¿no? Y todos han metido la educación en el paquete, porque lo que ha de ocurrir a largo plazo, en el fondo, se está ya sembrando en nuestras aulas, ¿no? Pues bien, recuerdo a todos los lectores el correo electrónico educacionconsentido@radiomaria.es, que está a vuestra disposición en cualquier momento, pues para contarnos cosas, preguntar, sugerir, ¿no? Pues a vuestro servicio siempre. Y os cuento brevemente qué vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer pues una entrevista y también vamos a tener otro momento de pedagogía bíblica. No tendremos 3 secciones como de ordinario porque la entrevista, pues la verdad, me ha salido un poco más larga de lo normal, pero todo cabe, funciona bien. Además, entrevistaremos a alguien que probablemente sea bien conocido por muchos de nuestros oyentes, el profesor José Antonio Marinas, y luego en pedagogía bíblica pues voy a intentar hacer una pequeña reflexión a partir de las virtudes teologales, porque si bien hoy hay pues mucha preocupación a veces sobre la educación en virtudes, pues la verdad es que la tradición cristiana, la tradición católica siempre es que toda virtud cardinal o toda virtud siempre emana y nace de las virtudes teologales. Bien, pues veremos esto qué quiere decir y por qué. También al final, pues bueno, también habrá espacio, ¿no? Si en función de cómo vosotros queráis, pues tendremos oportunidad para atender las preguntas vuestras, que un servidor, pues bueno, tratará de responder, o el diálogo sencillamente. Para contactar en directo, pues ya daremos el teléfono justo cuando vayamos a abrir los micrófonos. Pero si lo que preferís es dejar un mensaje de audio o un mensaje escrito, lo podéis hacer al teléfono 668-594-383. Ahí podéis, bueno, pues un audio de WhatsApp o un mensaje. Repito el teléfono por si gustáis. 668-594-383. Pues muy bien, pues con estas dos grandes líneas empezamos la primera sección. La entrevista. Pues buenas tardes a todos nuestros radioyentes de Radio María en el programa Educación con Sentido. Y hoy tenemos con nosotros a don José Antonio Marina, uno de los pensadores españoles más influyentes en el estudio de la inteligencia y de la educación contemporánea. Filósofo, pedagogo, ensayista. Su obra ha explorado durante décadas ha estado estudiando cómo funciona la inteligencia humana y cómo se construye el talento y qué papel desempeña la educación en el desarrollo personal y social. Ha dirigido proyectos muy interesantes como la Universidad de Padres y la Cátedra de Inteligencia Ejecutiva y es autor de numerosos libros. Muchas gracias, don José Antonio, por ofrecernos este espacio. Encantado de hablar de estos temas con vosotros. Pues nada, pues vamos directos a las preguntas que creo que será más interesante. Es conocido su interés, profesor Marina, en no quedarse en la competencia técnica e introducir el tema del carácter, pero en muchas ocasiones se descubren propuestas de educación en el carácter que acaban siendo una competencia más. Es decir, en dichas propuestas se puede trabajar la competencia matemática y se puede trabajar la competencia de ser paciente.
Eso comporta un gran riesgo, pues la paciencia hace falta, tanto para saber robar un banco como para crear un hospital en una zona desfavorecida. ¿De qué forma entiende usted la educación del carácter para no acabar haciendo lo mismo con distintos nombres? Bueno, la educación del carácter yo la incluyo dentro de una teoría de la personalidad con la que he trabajado durante toda mi obra y que es más rica que la idea de personalidad que se tiene en psicología. Yo pienso que la personalidad tiene 3 niveles. Hay un nivel de personalidad heredado, que son los factores genéticos con que nace una persona. Luego hay una personalidad aprendida, que son aquellos hábitos firmes, aprendidos, pero que sin embargo conforman lo que los clásicos llamaban una segunda naturaleza por la importancia que tiene en la trayectoria vital. Y luego, en tercer lugar, la personalidad decidida, que son los proyectos vitales que tiene una persona. La parte más importante de la educación es la formación del carácter, que es la formación de los hábitos operativos, emocionales, ejecutivos, que configuran la persona. En eso es una tradición desde Aristóteles. Aristóteles consideraba que el carácter de una persona era el conjunto de hábitos que esa persona tenía y que ese es el centro de la educación. Bueno, la educación puede ser buena y mala. Es buena si los hábitos que se aprenden, el carácter que se aprende es bueno, y es malo si el carácter y los hábitos que se aprenden son malos. De manera que nosotros utilizamos educación siempre como si la educación fuera buena. No. La educación es la formación del carácter y puede ser buena o puede ser mala. Y lo que nos interesa es que sea buena. Y ahí sí me gustaría, precisamente por el entorno en que se desarrolla esta entrevista, decir que, sobre todo en mi último libro, en La vacuna contra la insensatez, lo que me interesa poner de manifiesto y demostrar es que el gran desarrollo de la inteligencia, la gran manifestación de la inteligencia, no es la ciencia, no es el arte, no son los sentimientos. La gran demostración de inteligencia es la bondad. Cuando digo esto, mis colegas expertos en inteligencia me miran como un bicho raro diciendo, ¿y este de qué va? Bueno, creo que tengo razones y que hay razones lo suficientemente potentes, con todo detenimiento las he expuesto en el libro que le he dicho, para decir por qué la gran creación de la inteligencia es la bondad. Primero, porque la función de la inteligencia es resolver problemas. Segundo, porque los problemas pueden ser teóricos y prácticos. Los teóricos se resuelven cuando conozco la solución, pero los prácticos se resuelven cuando la pongo en práctica, que suele ser lo más difícil. De manera que los problemas prácticos son más complejos, más universales, más trascendentales que los problemas puramente teóricos porque añaden la acción. En tercer lugar, lo que nos interesa a todos es intentar ver cómo podemos organizar, resolver los problemas que afectan a nuestra felicidad personal y a la felicidad pública, que es la felicidad de la convivencia. Y de resolver esos problemas se encarga la ética. La ética es resolución de problemas y además de problemas prácticos. Bueno, pues cuando una persona tiene el suficiente talento para ver cuál es la buena solución de los problemas de convivencia y además tiene la valentía, el arrojo, la tenacidad de ponerlos en práctica, esa es la gran demostración de inteligencia y eso es algo que debemos llamar bondad con mayúsculas, no una bondad de blandenguería, de sentimentalismo, de buenas intenciones, de aguantar, de soportar. No. La inteligencia, la bondad como gran resolución de problemas, como la manifestación de la inteligencia que nos resuelve los problemas más complejos que hay, los de la felicidad personal y los de la felicidad social. Muy bien, entonces sería este término de bondad lo que marcaría la diferencia entre una educación del carácter, entendida con toda su complejidad,
y evitar así caer en comprenderla como una competencia más. Claro, porque es que el carácter que ya le digo que procede del núcleo de la filosofía aristotélica, estaba unida en Aristóteles al concepto de virtud. El concepto de virtud en la cultura europea, por esa especie de ceguera que hace confundir las cosas, se pensó que la virtud era un término moralizante y que cuando lo moralizante queda excluido de nuestra cultura, se lleva la noción de virtud. No sucede así en Estados Unidos. En Estados Unidos el centro de la educación son las virtudes, como hábitos de excelencia. Y por lo tanto son las virtudes intelectuales, son las virtudes morales, son las virtudes tecnológicas o son las virtudes políticas. Toda la teoría de la democracia americana está montada sobre las virtudes ciudadanas. Y se considera que la noción de virtud es muy potente y el conjunto de virtudes es el carácter. Nosotros eso lo hemos tirado por la borda. Una teoría tan potente como la teoría de la virtud de las aretes en Aristóteles o como la teoría de la virtud en toda la filosofía escolástica, de repente nos pareció que eso estaba contaminado de religión y había que echarlo fuera. Y con eso hemos tirado un verdadero tesoro conceptual. ¿Por qué es importante la noción de virtud? Porque ahora, de repente, hemos dado mucha importancia en nuestros sistemas educativos a la educación en valores. Bueno, la educación en valores es una manera torticera de no querer hablar de educación ética. ¿Por qué? Porque la educación en valores, la teoría de los valores, es una teoría de una escuela filosófica alemana de mediados del siglo pasado, encabezada por Max Scheler, y ahora casi nadie se reconoce defensor de la filosofía de los valores. En cambio, entonces, ¿qué vamos a hablar? ¿Cómo vamos a traducir eso en la educación? ¿De qué vamos a hablar cuando valores? Los valores son conceptos. Y una persona puede conocer todos los valores del mundo y ser una mala persona, porque los valores solamente son conceptuales. ¿Cómo se enraizan los valores en el comportamiento? A través de una función que es mitad psicológica, mitad valorativa, que son las virtudes. Por eso la educación ética tiene que ser educación en virtudes, no educación en valores. Educación en valores queda muy superficial porque no tiene implicación real en la acción. Y por eso hay que recuperar la educación en virtudes y eso quien lo hace, sobre todo en los sistemas educativos anglosajones y en especial en el americano, es a través de la educación del carácter. La educación del carácter es educación de las virtudes. Muy bien. Pues veo que la diferencia fundamental entre valor y virtud es que mientras que el valor se entiende como un concepto teórico, ¿no? La virtud está entendiéndose como esta resolución práctica, resolución de problemas prácticos, ¿no? Orientados al bien, ¿no? Y en esta teoría que usted desarrolla, ¿cómo se une el saber hacer y el saber querer? Bueno, pues precisamente eso también incluye la teoría de las virtudes. Vamos a ver, la teoría de las virtudes que nos viene del mundo griego era y que adopta la filosofía escolástica, había 4 virtudes cardinales. Cardinales significaba que eran el eje sobre el que giraban todas las demás. Cardo cardinis significa el eje sobre el que pivota una puerta. Y era una intelectual, la prudencia, que la prudencia no es esa cosa de bilucha de hay que ser cautos, hay que ser timoratos. No, la prudencia era la gran virtud intelectual, la frónesis, que sirve para aplicar los valores universales a los casos particulares. Esa era la prudencia. Bueno, había, por otra parte, la que se encargaba de la educación emocional, que era la templanza. La templanza es el atemperamiento de las emociones, precisamente para que sirvan, para que ayuden al buen comportamiento. Pero claro, de todo esto no vale para nada si no tienes la energía y la valentía para ponerlo en práctica, y de eso se encargaba la fortaleza. Y al final, todo esto, como usted decía al principio, todo esto sirve para el bien y sirve para el mal.
De eso se encargaba la cuarta virtud, que era la justicia, que era la que proporcionaba soluciones ajustadas a los problemas para que ningún valor fuera rechazado, para que todas las pretensiones legítimas tuvieran su acomodo, tuvieran su ajuste. Bueno, ahí está el saber, está el pensar, está el decidirse y está el sentimiento. De manera que la teoría de las virtudes clásicas era una teoría muy potente porque se daba cuenta de que lo importante es, y al final, cómo se actúa. Y para actuar hace falta tener ideas claras, hace falta tener corazón valiente, hace falta tener orden en las pasiones y hace falta tener muy clara la idea de justicia. Bueno, pues ahí está todo. Y eso me interesó, por eso he dedicado un libro precisamente a esto. Vuelvo a decir, el de la vacuna contra la insensatez, porque cuando salimos de ahí caemos en la insensatez. Y en la insensatez es mala consejera, porque lleva no solo a la estupidez, sino lleva al horror. El mal es clarísimamente el fracaso de la inteligencia para resolver problemas. Y, bueno, pues es un fracaso que siempre es muy fácil, es mucho más fácil equivocarse que acertar. Y entonces, el mal es una gigantesca insensatez, un gigantesco fracaso de la inteligencia. Y por eso me interesa relacionar el tema de la inteligencia no con el conocimiento. El tema de la inteligencia es con la acción y cómo resuelvo los problemas de la acción. Y es ahí donde nos jugamos el éxito o el fracaso. Pues muchas gracias. Pues nada, como estamos viendo, nuestros radioyentes se habrán percatado ya, hoy va de virtudes. Nos hemos empezado a acercar ya y bueno, pues el profesor José Antonio Marina nos va dando algunas pinceladas. Por eso también en la parte de pedagogía bíblica haremos este apartado sobre también las virtudes, no las cardinales, sino las teologales, que es de donde nace todo. Así que yo creo que la mejor ambientación es que las distintas canciones que vamos a ir poniendo nos hagan referencia a cada una de ellas. Así pues entramos ahora con una pequeña canción que nos sirve también para poder entender qué es esta virtud de la fe. Llego a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar y celebrar lo que vendrá. Juntos cantar, yo quiero.
está a tu lado. Tú tienes todo lo necesario para levantarte y creer. Oh, creer. Oh, yo creo. Seguimos con la entrevista a don José Antonio Marina. Una pregunta y una reflexión más que me hacía, pues atendiendo a sus trabajos, es que en el documento este de La educación encierra un tesoro, de Jacques Delors, de él y de mucha más gente, ¿no? Ahí se plantea que todos los saberes están subordinados, ¿no?, a un saber que es el saber vivir juntos, ¿no? Entonces lo que quería era un poco pues preguntarle por esa subordinación, primero si la comparte, y si la comparte, ¿cómo se realiza en su propuesta dicha subordinación? Bueno, en la expresión de Delors, como he comentado antes, decir que la educación es un tesoro es una tontada. ¿Por qué? Porque hay que precisar, la buena educación es un tesoro, la mala educación no. De manera que tenemos que acostumbrarnos a que la educación es un término neutral, que le tenemos que poner un adjetivo. No hablar de educación, todos educamos, buenos, malos, regulares, por acción, por omisión. No, la buena educación es la que permite desarrollar la inteligencia de una persona para que sea capaz de enfrentarse bien con los problemas que tiene, problemas vitales, problemas personales y problemas sociales. De manera que vamos a hablar de buena educación. Lo otro no vale para nada. Bueno, la buena educación tiene como finalidad, en el momento que se analiza la acción, una de dos, o la búsqueda de la felicidad personal o la búsqueda de la felicidad social. Y en los dos términos conviene utilizar la palabra felicidad, que es lo que nos describe el dinamismo de la acción. El dinamismo de la acción es para conseguir un fin, y cuando ese fin se va alargando porque nuestros deseos son interminables, para resumirlo diciendo, lo que busco es la felicidad, que es la solución definitiva de los problemas. Ya sabemos que no es la solución definitiva, pero es la tendencia de estar siempre a la búsqueda de la felicidad. Y eso nos lleva a tener que tomar decisiones respecto de la felicidad individual y también decisiones acerca de la felicidad pública, como decían los ilustrados, que es aquella situación en que todas las personas desearían encontrarse porque son en las que se encuentra más protegida su ansia de felicidad personal. De manera que cuando hablamos de felicidad social, estamos hablando de la capacidad de respetar las opiniones de los demás, la capacidad de cuidar los sesgos cognitivos y afectivos que están en el ambiente, la búsqueda de la justicia, el aumento de las posibilidades vitales de todos los miembros de esa sociedad. Eso es la felicidad pública. La felicidad personal es otra cosa, es un estado afectivo. Y por lo tanto, en ese estado afectivo tiene que tener también su criterio de evaluación, porque no todas las ideas de felicidad son buenas aquellas que colaboran a la felicidad pública. Al bien común, decían los clásicos. Y es así como está estructurado. Y en este momento hemos perdido la relación de la ética con la felicidad, y entonces nos parece que no sabemos muy bien por qué hay que obrar bien. Y bueno, pues hay que obrar bien porque es la manera que tenemos de llegar a la felicidad personal y a la felicidad pública. Y eso yo veo que en la enseñanza de la ética es absolutamente disparatada, si es que la hay, que en este momento el sistema educativo español no tiene ningún modelo ético que esté transmitiendo a los alumnos. Nuestros alumnos están saliendo del sistema obligatorio y de la universidad también con un escepticismo ético total, porque parece que decir que un modelo ético es mejor que otro modelo ético es una especie de dictadura intelectual. No, hay que poner las cosas claras. No es verdad que sobre
ética no hay forma de ponerse de acuerdo. Eso no es verdad, porque precisamente en cuanto sentimos que nuestros derechos son atacados, lo primero que hacemos es intentar apelar a un tipo de marco ético que nos defienda. Y por lo tanto, solamente personas que están muy bien acomodadas, personas que viven en cátedras que les pagan un buen sueldo, esos se permiten el lujo de ser escépticos éticos. Las personas que están viviendo los problemas reales no son escépticos éticos. ¿Por qué? Porque su única posibilidad de supervivencia, su única posibilidad de que se respete su dignidad es apelar a un marco ético universal. Y por lo tanto, todos aquellos que, creyendo que están respetando la inteligencia, la objetividad, la postura crítica, dicen no podemos ponernos de acuerdo en valores éticos, son unos impostores. Son unos impostores porque luego en su vida de todos los días no se van a refugiar en esa idea. Van a intentar que un marco ético, como por ejemplo el de los derechos humanos, les proteja. Y yo creo que para hablar de ética hay que hablar con una cierta energía y con una cierta violencia. No me diga usted tonterías sobre ética, si quiere hablamos en serio. Pero para hablar en serio, ahí la filosofía actual ha declinado toda su responsabilidad. Estamos en una especie de fracaso de la filosofía actual, porque lo primero que ha hecho ha sido negar la posibilidad de alcanzar la verdad, eso que hace la filosofía posmoderna, y por eso yo que he sido catedrático de filosofía en bachillerato, yo que he defendido la necesidad de la filosofía como servicio público, cuando ahora me dicen hay que ampliar las horas de filosofía en el bachillerato, digo, depende. Vamos a ver qué filosofía. Si es una filosofía, sería así. Si es una filosofía, por ejemplo, posmoderna, que lo que va a hacer es añadir confusión, pues no. La filosofía es la ciencia de las soluciones. Y sin embargo hay una especie como de prejuicio absurdo, decir, no, es la ciencia de los problemas. Eso es como si dijéramos, lo importante es cavar pozos, no que tengan agua. No, lo importante es cavar pozos para encontrar agua. Lo importante es enfrentarse a los problemas para buscar soluciones. Y si no encuentra soluciones, no vale para nada. Esto como verá, es una idea de la filosofía mucho más vigorosa de lo que se suele decir, que es una filosofía muy viejecita, que entonces mira su historia y dice, ¡ay, qué guapa era en tiempos de Platón! ¡Ay, qué guapa era en tiempos de Kant! No, mira, eso no me interesa. Lo que tienes que ser guapa es en este momento, porque la sociedad tiene muchos problemas y la filosofía es la encargada de intentar resolverlos. Por eso los que tenemos la suerte de dedicarnos a investigar en filosofía, tenemos una responsabilidad social clarísima. Tenemos que salir a la calle, preguntar a la gente qué es lo que le preocupa, intentar tener ideas claras sobre eso y luego volver a explicárselo a la gente de la calle, no a los filósofos, a la gente de la calle. ¿Por qué? Porque la gente está muy angustiada, está muy confusa y cuando la gente está angustiada y confusa se refugia en el dogmatismo, se refugia en las teorías de la conspiración, se refugia en el fanatismo más cerrado y eso siempre es peligroso. De manera que reivindico la necesidad de la filosofía como servicio público en este momento. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Resulta interesante, ¿no? Esta coordinación entre la felicidad individual y la social, ¿no? Como que una permite la otra, una apoya a la otra, ¿no? Y nada, y luego esta referencia también a que hay que acostumbrarse a hablar de educación con un calificativo, ¿no? Para saber si es de la buena o no es de la buena. Muy bien. Pues nada, una última posibilidad de escucharle más y cerramos el programa, que sería, pues bueno, pues este deseo que siempre hemos tenido de que, dicen, los colegios
que no sean islas dentro de la sociedad, sino que haya también una comunicación, que los colegios de alguna forma sean ensayos de nueva sociedad, ¿no? Entonces quería preguntarle, ¿no?, cómo poder articular y también dejarle abierta la posibilidad de que se pueda despedir de todos los radio oyentes, ¿no?, de Radio María, como usted considere, pero cómo poder articular esta integración entre el colegio y la sociedad. Bueno, hace años, en una de esas iniciativas que usted mencionaba antes, intenté poner en marcha una movilización educativa de la sociedad. El lema importante era un adagio africano que dice que para educar a un niño hace falta la tribu entera. Pero yo lo completé diciendo, y para educar bien a un niño hace falta una buena tribu. De manera que lo que hay que poner de manifiesto es que la sociedad entera educa a los niños y uno de los agentes es la escuela, pero uno de los agentes. Cuando medimos lo que se llama efecto escuela, es decir, la importancia que tiene la escuela en el desarrollo de una persona, no alcanza más del 40% del influjo. Es decir, el otro 60% lo tiene por una parte la familia y por otra parte la sociedad. Entonces, lo que hay que explicar desde la escuela al resto de la sociedad es, miren ustedes que la escuela tiene unos poderes muy limitados y que necesitamos que el resto de la sociedad apoye a la escuela. Y si la sociedad, como pasa en este momento, va en contra de lo que en la escuela estamos enseñando, nuestra eficacia se está reduciendo más. Por ejemplo, la sociedad de consumo va en contra de la escuela. ¿Por qué razón? Porque la sociedad de consumo se basa en una carga publicitaria continua de decir, no esperes a poder tenerlo, tenlo ya, aumenta tus deseos, bueno, cuando en la escuela vamos a decirlo, oye, que no todos los deseos son buenos, oye, que no tienes solamente que hacer lo que quieras, sino que tienes que hacer tu deber, eso suena en contra de esa llamada tenaz, continua, de todo el mundo del consumo diciendo tienes que disfrutarlo, tienes que disfrutarlo, tienes que disfrutarlo. Claro, nosotros vamos contra corriente, porque tenemos que decir, oye, y también de paso tienes que estudiar, y de paso también tienes que esforzarte, y de paso también tienes que limitar tus deseos, porque hay algunos que son deseos malos. Entonces vamos contra corriente, y esas cosas hay que explicárselas a la sociedad. Y ustedes que luego se quejan de lo que pasa. ¿Por qué está habiendo tal cantidad de depresiones? Bueno, porque la sociedad está creando problemas que no damos los medios para resolver a nuestra gente joven. ¿Por qué estamos teniendo tal cantidad de adicciones? Bueno, porque estamos educando un sujeto débil, porque la publicidad o la política, y en parte las religiones, necesitan sujetos poco críticos. ¿Por qué? Porque son muy fáciles de convencer. De manera que ante cualquier tipo de tarea persuasiva que nos venga, hay que decir al ciudadano de a pie, vengan de donde venga esa persuasión, es aceptable si está fortaleciendo tu capacidad de respuesta. Y si está limitando tu capacidad de respuesta, es mala, échala fuera, no la quieras, porque te está debilitando y, por lo tanto, te está haciendo mucho más sumiso. Bueno, todo esto es educación. Y todo esto, desde la escuela, que somos los profesionales de la educación, los vigilantes de la educación, teníamos que sabérselo explicar, no solo a nuestros alumnos, sino sabérselo también explicárselo a la sociedad, a la que no interesa en absoluto la educación. Es decir, el problema que tenemos es que la educación no interesa a nadie, nada más que a los padres con hijos en edad educativa. ¿Esto es una percepción mía? No. En todas las encuestas que hace el CIS sobre la preocupación de los españoles, en ninguna aparece la educación como una preocupación. Por lo tanto, todo el mundo debe estar encantado de la educación de sus hijos. Cuando pasa algo en las aulas, es como Santa Bárbara, nos acordamos ya cuando suena. Pero sí, un suicidio, ¿pero qué hace la escuela? ¿Qué hace una agresión? ¿Pero qué hace la escuela? No.
De la escuela hay que ocupar siempre, ¿eh? No solo cuando sucede algo tremendo. Y si en las encuestas del CIS durante 6 meses apareciera en primer lugar la preocupación por la educación, teníamos en un plazo muy breve un sistema educativo absolutamente fastuoso. Lo que pasa es que no estamos acertando con el mensaje. Pues muchas gracias, don José Antonio Marina, ¿no? Sus reflexiones, pues la verdad es que nos ayudan a pensar la educación con más profundidad y nos abre, ¿no?, perspectivas para situarnos ante la realidad. Y me gustaría despedirme de ellos como me despido siempre de todo el mundo, no diciendo que ustedes lo pasen bien, sino que ustedes lo piensen bien. Que sea así. Muchas gracias. Muy bien, pues realmente interesante cómo ha hecho tantas veces presente el profesor don José Antonio Marina la referencia al bien, ¿no? Cómo la suma inteligencia o el mayor desarrollo de la inteligencia es precisamente esa inteligencia que resuelve problemas para el bien. Cómo no vale la pena hablar de educación sin más, sino de una buena educación. Cómo tampoco tiene sentido a veces hablar de tribus, sino de una buena tribu. Y luego, pues bueno, pues vamos a ver cómo todo esto nos está llevando a una pregunta exactamente de qué es este bien. Cómo esta felicidad que él decía individual, que luego proponía como esta felicidad social como aquella que defiende, cuida la individual, pero ahí se podría producir una circularidad si no explicamos bien qué es este bien. Y las virtudes teologales lo van a poner muy de manifiesto. Pero bueno, antes de entrar propiamente a ellas, si ya hemos escuchado pues una canción que hablaba de fe, pues ahora nos toca la esperanza. Vamos a ella y luego continuamos con la parte de pedagogía bíblica. Cuando miro lo que pasa, Dios, estoy tan confundido. Desconciertan los caminos, me abruman tantos giros. Una mezcla de pedidos, de gemidos, y tú dormido vas. Con mi fuerza de seguro no lo he de lograr. Dios de Pascua que me amas, me llamas y liberas. Más que nunca en mi vida tu promesa hoy resuena. Que la barca no se hunde porque tú conmigo estás. Que no tema, todo pasa y tú siempre quedarás. Tú, Señor, eres mi esperanza. Tú, Señor, eres mi esperanza. A nada temeré, confiado quedaré, pues tú, Señor, eres mi esperanza. Tú que guardas mis entradas y salidas ahora y siempre. El auxilio me proviene de mi Dios que me sostiene. No permitas que tropiece, tú eres mi guardián. En tus manos cuida mi alma, guárdame de todo mal. Tú, Señor, eres mi esperanza. Eres mi esperanza, a nada temeré, confiado quedaré, pues tú, Señor, eres mi esperanza.
Pedagogía bíblica. Pues como nuestros oyentes se habrán percatado, pues hoy el programa está acabando girando en torno a las virtudes y el carácter. Y entonces por eso yo pensaba que quedaba muy bien poder abrir este apartado de pedagogía bíblica, que hoy no sé si llamarlo pedagogía bíblica o teología bíblica, pero pedagogía teológica, porque en el fondo es querer hacer una pequeñita reflexión sobre lo que las virtudes teologales nos ayudan a entender de lo que es la educación en virtudes. También, aunque la verdad es que el tiempo está muy justo, me gustaría dejar el teléfono de llamadas en directo por si alguno en algún momento pues ve que le vale la pena pues participar, que lo haga, pues paro lo que estoy contando y damos pie y así hacemos una cosa más abierta. Entonces, este teléfono para las llamadas en directo es el 91 005 94 19. Lo repito, el 91 005 94 19. Pues bien, empiezo a comentaros. Fijaros que si bien las tradiciones filosóficas y muchísimas de las escuelas actuales pues siempre parten de las virtudes cardinales, pues eso, la prudencia, la fortaleza, como han ido diciendo, ¿no? La templanza, justicia, y en cambio no es esto lo característico del cristiano. Lo característico del cristiano es que las virtudes arrancan de las virtudes teologales. Y esto pone un gran giro. Además, tú coges cualquier tratado de clásico de virtudes y siempre empieza por las teologales. Fijaros que los que parten de cardinales dicen, no, cardinales son las primeras, ¿no? Como decía el profesor José Antonio Marina. Pero las primeras en la experiencia creyente son las teologales. Y fijaros que esto ya va a hacer un gran giro y una gran corrección. Porque muchas veces el tema de virtudes se acaba entendiendo como una especie de fortalecimiento del individuo, ¿no? Tengo una voluntad férrea, ¿no? Y entonces soy una persona perseverante. O tengo una inteligencia muy sagaz y entonces tengo sabiduría o cosas así, ¿no? Y entonces se acaban entendiendo muchas veces las virtudes como un fortalecimiento de las facultades del individuo. Pero esto queda totalmente corregido cuando la experiencia nuestra es partir de las virtudes teologales. Porque las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad, todas son virtudes fruto de un encuentro. Tantos libros de espiritualidad comentan, ¿no?, cómo estas virtudes son siempre un don y una tarea. Porque por un lado se reciben, pero por otro lado hacen falta ser acogidas. No es una cuestión automática. O dicho de otra forma, en lugar de decir don y tarea, son de alguna forma fruto de una relación. En el fondo, las virtudes no son más que las mismas facultades humanas, pero abiertas al encuentro directo con nuestro Señor. Y de ahí van a surgir pues la fe, la esperanza y la caridad. Esto nos ayuda, sobre todo, a entender muchas veces la palabra bien. Porque la palabra bien, como antes ha ido saliendo en la entrevista, se veía que era la referencia. ¿Pero qué es el bien? Entonces, partir de las virtudes teologales es llegar a una afirmación muy concreta. El bien es el otro. El bien es el otro. Y en concreto, pues Dios que nos ha hecho. Entonces, lo cual quiere decir que algo será virtuoso siempre y cuando esté favoreciendo el encuentro interpersonal, porque el bien es el otro. Algo parecido va a ocurrir con otros términos clásicos, como por ejemplo la verdad, ¿no? Pues cuando llega Jesús, el significado de verdad va a cambiar, porque va a ser una persona, ya no es una cuestión teórica. Pues muy bien, antes de pasar a entrar directamente a las tres virtudes, fe, esperanza y caridad, tenemos una llamada de que nos viene desde Ibiza. Tina, ¿estás ahí? Sí, Pues nada, adelante, tienes todos los micros para ti. gracias. Me ha encantado porque me ha despejado mis emociones, como en la templanza hay que, pues eso,
ni muy fría ni muy caliente, templada. Y yo he ido a un colegio alemán Ujú. y ha habido mucha diferencia con los de aquí, Sí. porque eran monjas alemanas y tenían otras reglas para hacernos obedecer, un poco más autoritarias, pero funcionaban. Mm. Y ahora parece que la autoridad bien hecha parece que no se lleva. Tiene que verse, ¿no? El valor y saberse acoger, presentar, ¿no? Bueno, y respetar, sobre todo respetar. Ujú. Y cómo van vestidas, cómo se mueven, qué palabras dicen. Nosotros ni un taco en el colegio se oía, ni uno. Mm. Y entonces, hemos ido a mejor o a peor, no sé, no lo sé. Pero que hace falta mucha más educación por parte de todo el mundo, de los profesores, de los padres y de los hijos, claro. Pues ahí está, fíjate tú cómo cambiaría si, conectándolo con lo que estaba diciendo antes, si esa educación o ese respeto no fuera respeto sencillamente a unas normas, reglas o costumbres, sino que fueran siempre fruto de descubrir que la otra persona es un bien para mí. Y por tanto, todo se subordina a poder vivir esa experiencia de bien. Sí, hoy me han dado un libro por la calle, un chico que lo conozco hace tiempo y ha vivido 7 años en la calle, que eso ya se dice rápido, Ajá. y me ha regalado un libro del doctor Rojas que se llama No te rindas, y me ha parecido maravilloso el libro, porque no nos tenemos que rendir nunca, nunca, al revés, como buscar la paciencia y la escucha donde sea. Ciertamente, ¿no? El tema sería no rendirse, pero ¿para qué y por qué? Porque tú fíjate que quien planifica un robo, pues no se rinde, llega hasta el final. Y quien quiere hacer un hospital, pues tampoco no se rinde y llega hasta el final. Luego fíjate cómo es necesario poder introducir al otro. Yo veo que en cuanto quitamos de la ecuación al otro, entonces, claro, aquí cada uno acaba llamando bien a lo que quiere. Pero si el otro es el bien, entonces tenemos algo que se nos presenta y es una auténtica llamada y vocación. Pues muy bien, Tina, pues muchas gracias por tu comentario desde Ibiza y te lo agradecemos de verdad. Paso entonces, por tanto, a hacer una pequeñita reflexión sobre cómo la fe, la esperanza y la caridad, que son estas virtudes teologales, están reconfigurando toda la concepción de las virtudes. Para hacer referencia a la fe, pues todos nos acordamos de este texto que dice la fe es fundamento de lo que se espera, garantía de lo que se ve. Luego la fe se remite a un fundamento, a que da sentido a la espera. Y entonces es como esa garantía, ¿no? Es como saber que uno hace bien esperando en quien espera, ¿no? Podría ser la fe. Y eso quiere decir que la fe no es una mera cuestión intelectual, sino que la fe también es una cuestión de la voluntad, porque supone una entrega. A mí siempre me ha llamado estos pasajes de la Biblia en los que aparecen ahí Jesús que va a curar un endemoniado y los demonios se ponen a hablar. Y dicen, sabemos quién eres, el Hijo de Dios, que has venido a echarnos, déjanos, ¿no? Entonces tú te pones a pensar y dices, si los demonios saben mucho. Saben que Dios existe, saben que Jesús es su Hijo, saben que tiene un propósito, saben que quiere hacer bien el hombre, saben que tiene poder sobre las cosas y saben que lo va a hacer. Los demonios saben mucho. Pues a eso le podríamos llamar una fe entonces demoníaca. Entonces es curioso porque fíjate que cuando a veces la fe se entiende de una forma muy individual, yo creo cosas de Dios, eso podría entrar perfectamente en una fe demoníaca. Incluso podría llegarse a la situación jocosa de que hasta los demonios creyeran más que muchos creyentes. ¿Dónde está, pues, la diferencia para que la fe sea realmente una virtud teologal y no la confundamos con creer cosas acerca de Dios? Precisamente en una cosa que un demonio nunca va a hacer, y es entregarse. Es entregarse, es descubrir que el otro
y él establece el otro con mayúsculas, que es Dios, es mi propio bien. Y entonces esto nos está ayudando también a reentender también la propia educación, porque si uno esto lo entiende, descubre el profesor que el alumno es su bien, y el alumno descubre que sus compañeros de clase y el mismo profesor es su bien. No es una serie de lista de cosas, ¿no? Poder incluso enseñar para aprender cómo todas las cosas que vamos aprendiendo en el colegio no sea una lista de cosas a aprender, como si fuera una lista de cosas a creer, que la verdad es que muchos niños en clase, cuando se aprenden las cosas sin más, parece que estén ejerciendo una fe en cosas más que otra cosa, ¿no? Sino que descubrir que aprender siempre va a ser el abrirte y el poner todo a este servicio del encuentro. También podríamos decir, ¿no?, cómo la esperanza no es sencillamente esperar, ¿no? Hace ya tiempo escuchábamos a Jordi Cabanes cómo diferenciaba entre esperanzas y expectativas, ¿no? Esperar y tener esperanza no es esperar que el otro acabe haciendo lo que yo quiero, que eso sería tener expectativas, sino esperanza es decir, aún no he visto todo. Dices, hombre, he visto a un niño un poco mal educado, y dices, pues aún no he visto todo. Y entonces sigo esperando, porque espero ver algo nuevo en el niño que es a él mismo, ¿no? Pues bien, no nos da tiempo tampoco a entrar ahora a la caridad, pero bueno, que la educación es una obra de caridad, creo que es bastante fácil y acogida por todos. Pues si hemos tenido una canción sobre la fe y otra la esperanza, damos ahora pie para nuestro cierre a una sobre lo que es la caridad. En la cruz está el amor, en la cruz está tu vida, te acompaña el que te humilla y te causa las heridas. El amor está clavado, tu perdón se ha derramado y yo que te he negado, también te he abandonado. Y yo que te he negado, también te he abandonado. En la cruz está el amor, en la cruz está tu vida, te acompaña el que te humilla y te causa las heridas. El amor está clavado, tu perdón se ha derramado y yo que te he negado, también te he abandonado. Y yo que te he negado, también te he abandonado. En la cruz está el amor, en la cruz está tu vida, te acompaña el que te humilla y te causa las heridas. El amor está clavado, tu perdón se ha derramado y yo que te he negado, también te he abandonado. Y yo que te he negado, también te he abandonado. Pues muy buenas noches a todos los que nos habéis acompañado en el programa Educación con Sentido. Sabed que, como siempre os decimos, pues tenéis todos los podcasts. Podéis buscar el programa y todos los otros programas de Radio María y os saldrán todas las emisiones para que podáis volver sobre ellas cuando gustéis. Recordar el correo electrónico educacionconsentido@radiomaria.es para todo tipo de peticiones y comentarios para esta comunidad educativa. Nos veremos el 29 de abril y seguimos juntos ahora con los servicios informativos. Educación con Sentido. Dirigido por el padre José Víctor Orón, sacerdote y educador.